de arriba hacia abajo. Y lo que pretendemos es seguir hacia arriba. Esperamos el año que viene tenerlo. Fenomenal. Olga. Y ahora ya sí que vamos con Félix, Sí, porque y luego ya, efectivamente, es el que va a poner la última intervención. Yo no sé si tú quieres preguntarle algo. No, sí, es igual, nos conocemos hace tantos años Claro, y él sabe lo que tiene que decir. Yo diría el hombre sabio del balonmano de Aragón. Y antes de que en la mesa se despidan rápidamente, vamos a que él exponga lo que crea conveniente, diga lo que tiene que decir, porque él controla y domina absolutamente el balonmano aquí en Aragón. Pues al margen de que expongas lo que tengas que decir, yo mencionaba antes lo del balonmano de Mora, para hablar también un poco del campus y sobre todo para reconocer la labor que allí se está haciendo. Félix, te doy el micro y todo tuyo. Gracias. Mora de Rubielos es un lugar especialmente difícil de entender porque son 800 habitantes, tienen un montón de equipos desde hace 12, 13 años. Hace 13 años concretamente se planteó la posibilidad de hacer allí un campus por las instalaciones que tienen, un hotel maravilloso que es nuestra casa. Y hace 4 le brindamos, y parecía una premonición, a Demetrio Lozano que capitaneara aquel campus, ¿no? Le intentamos acercar hacia Zaragoza y bueno, la salud del campus es maravillosa. La salud del campus es maravillosa, 120 niños, solamente quedan 10 plazas, se vuelca toda la localidad, toda la comarca, del 11 al 18 de julio y, bueno, la fiesta del balonmano no para, en julio seguirá en Mora de Rubielos y es una manera de promocionar el balonmano en Teruel, que ahora lo vamos a tener muy difícil con el fútbol en segunda B, con el voleibol que se sale, etcétera, ¿no? Pero que sigue habiendo balonmano, lo tenemos en Huesca afortunadamente y en Mora de Rubielos, que es la que el santo y seña del balonmano en Teruel, ¿no? Y sobre lo que has escuchado y lo que no han dicho en la tarde de hoy los protagonistas de todo tipo, ¿qué tienes que comentar? Me ha gustado escuchar que esto chuta, esto funciona. Hace 12 años tú sabes cómo estaba esto, 13. Aquí había lo que había, ¿no? Y de una manera o de otra pues se ha conseguido lo que se ha conseguido y eso es gracias a la gente que ha trabajado por este deporte, ¿no? Estamos hablando de maristas, de dominicos, corazonistas, gente incluso anónima que no está aquí, que no tiene la opción de acceder a estos eventos, pero sin embargo llevan trabajando en esta tierra muchísimos años por este deporte, ¿no? Gente que lo ha dado todo, que lo sigue dando, que los nombres es lo de menos, porque lo importante es el balonmano. Yo he dicho siempre que lo que importa es el balonmano y que está por encima de las personas. Cuando las personas estén por encima del balonmano, esto se va a pique. Y lo importante es que afortunadamente tenemos un equipo solvente que ha costado que eso ocurriera, pero afortunadamente lo tenemos. Larguísima vida al que hay balonmano Aragón es lo que deseamos, porque eso será bueno para el balonmano aragonés. En Huesca tenemos lo que tenemos y ojalá aprieten de semejante manera que consigamos un día lo que hay en Cataluña, Granollers-Barcelona, que hay balonmano Aragón-Huesca, pues será perfecto. Y la pirámide, necesitamos a balonmano Zaragoza, necesitamos dominicos, quien se apunte a esta fiesta, y no nos podemos olvidar el balonmano femenino, el gran desconocido y el gran damnificado del balonmano español. Cada día hay menos niñas jugando, es muy complicado que las niñas se involucren en este deporte. Afortunadamente hay escuelas y hay clubs dedicados exclusivamente al balonmano femenino que están intentando por todos los medios que las niñas se involucren, se van consiguiendo cosas, Rótulos Plasneón, la Jota, que también es una referencia en el balonmano femenino en Aragón. Es decir, yo creo que esto chuta y eso es lo que más me ha gustado, ¿no? Que nos juntemos de vez en cuando. El balonmano aragonés, lástima que no haya más público, más participantes, porque aquí estamos los que estamos, pero hay mucha más gente interesada en este deporte en esta tierra, ¿no? Y de hecho yo creo que si esto funciona es porque esa gente está ahí, ¿no? Y yo creo que larga vida a este deporte, a pesar de todo, de la crisis, de otros deportes que nos hacen daño, y eso es obvio, pero yo creo que debemos de sentirnos orgullosos por funcionar como se está funcionando en esta tierra. Ya para terminar, que tenemos a la voz de los aficionados también, la voz, la página web, los seguidores, la gente que quiere también que este deporte vaya hacia arriba. José Forníes, ¿qué tienes que comentar ahora mismo, por ejemplo, al primer equipo que tienes, al presidente, al entrenador, a algunos de sus jugadores aquí? Bueno, primero, buenas tardes.
Yo lo que veo es que el resumen que podríamos hacer del año es mucho más positivo que parte de lo que he oído aquí, ¿no? A ver, el final a todos nos ha dolido, supongo que a ellos muchísimo más, pero en el resumen no es de una mala temporada, ni mucho menos. Hemos tenido un inicio de temporada bastante bueno, con partidos muy buenos. La verdad es que ha habido mejores partidos fuera del Felipe que en el Felipe, pero en su conjunto tenemos un equipo con una solvencia importante, con unos jugadores de una categoría tremenda y un buen entrenador. Entonces, bueno, pues si tenemos todos un poquito de paciencia, estoy convencido de que vamos a ir para arriba, pero seguro, ¿no? Entonces, el resumen tiene que ser positivo. ¿Y qué falta para que haya más masa crítica de público, para que haya más ambiente, para que haya más ambición de poder conseguir objetivos más importantes a través del público? Quizás falta eso, precisamente, todo el que desde el club se busque con más intensidad ese público. Y buscarlo, yo creo que para eso es fundamental. Aquí estamos hoy invitados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza y quizás el trato del club para con la prensa y para el trabajo que tiene que realizar la prensa no es del todo bueno. Debería aprovechar mucho más el club todo lo que la prensa puede ofrecer de cara a fomentar la participación de muchísima más gente. Todos estamos esperando ver el Felipe lleno a rebosar como lo vimos en la final de la EHF, pero es muy complicado teniendo este calendario que tenemos tan horroroso, que nos parte a mitad de temporada, que nos hace jugar los martes, los miércoles, los sábados, teniendo además como tenemos ahora la competencia del fútbol, teniendo como tenemos la competencia del baloncesto. Zaragoza es una ciudad complicada y si no hacemos nosotros porque venga más gente al balonmano, por ellos solos no van a venir. Entonces, a lo mejor eso se echa un poquito más en falta, el que se promocione desde el club un poquito más, apoyándose sobre todo en el trabajo de la prensa. Y como esto es muy democrático, ¿alguna persona de las presentes quiere decir alguna cosa? ¿Le apetece? Pues adelante. Pues tenemos 30 segundos rápidamente antes, porque yo ya me he pasado 15 minutos del tiempo reglamentado, pero bueno, vamos adelante. Yo lo único que quería comentar es que me da la sensación por los comentarios que ha hecho tanto Domingo como Mariano, como Amadeo y algunos jugadores y tal, que la perspectiva que tenemos desde fuera los demás no es esa, no es de esa negatividad ni de eso. Yo creo que yo en mi corta experiencia técnica con equipos siempre desde las categorías más bajas del balonmano, y creo que Mariano estará de acuerdo conmigo, el primer día de entrenamiento siempre les digo lo mismo: pertenecéis al mejor equipo del mundo. Y yo creo que aquí tenemos al mejor equipo del mundo, porque es el que tenemos, ¿no? Yo creo que es una cuestión de confianza. Y me da la sensación de que se transmite una sensación de fracaso cuando no lo ha habido en absoluto. Cuando todos hubiéramos soñado con esto hace 10 años, vamos, hubiéramos dado palmas con las orejas. Y yo creo que me parece que esa es la sensación que nos tiene que quedar a todos. Estupendamente. Pues ya vamos a terminar por el capitán, luego por el entrenador y cerrar el acto el presidente. Capitán, ¿alguna cosa más que decir? Y esto Pues, ha durado más que un partido, ¿eh? Casi. Nada, agradecer la invitación, ¿no?, que habéis hecho al CAI. Luego, pues ojalá no se pudiera repetir más estos actos, porque bueno, también el ver que el ponerte al día, ¿no?, del panorama aragonés y viendo que la gente sigue trabajando con tantísima ilusión, pues bueno, pues te enorgullece. Y luego, pues bueno, pues sobre todo agradecer las palabras de ánimo, pues de Álvaro Burrell, de aquí las últimas palabras que ha habido, que bueno, que realmente es lo que también a nosotros nos engrandece. Y bueno, pues el ver que la afición, pues bueno, pues no es tanto quizá como lo vemos desde dentro, y bueno, pues que haya estas palabras de agradecimiento, pues bueno, pues también la parte se agradece. Muchas gracias, Amadeo. Entrenador. No, pues reiterar un poco lo de Amadeo y bueno, y comentar que bueno, que se está viendo en Aragón lo que decía Félix Rogate, ¿no? De que esto chuta, de que yo llevo muy poco tiempo aquí, pero pues por las referencias que se tienen,